Hola, hola a todas, Jodesh Tov, Boraj. Hoy, mañana, Baruch Hashem, empieza hoy. En verdad no es 1 de Elul, es el 30 de Av. Mañana es Mamash, bueno, también es Rosh Chodesh, pero igual no es Aleph Elul. Mañana empieza Aleph Elul, el mes del último del año, que Baruch Hashem nos da la oportunidad de acercarnos a él en el Hasidut. Se explica el mes de Elul con un approach muy emotivo, muy fuerte. Todos los libros que hablan de Hasidut hablan de que el mes de Elul es un mes de acercamiento, como dice Roshete Bot del mes, que seguramente Jaya, cuando estás haciendo ahora el Zoom con tus hijos, ya las morot me imagino que habrán empezado, que Elul es Roshete Bot, Anile Dodile Dodili, y Ishle Reu Matanot la Evionim, y cuál es el otro de Chubá, Inale y Adobe Santi Lejama Santi Lejama Com, o Umal Hashem Eloqueja Et Levavja, Et Levav Zarajá, que son los tres Roshete Bot que Jajamim me encontraron, que seguramente hay muchos más, pero que tienen una relación. El Ul del Danile Dodive Dodili tiene una relación con Tfilá, Ish le Reu Matanot la Avionim tiene una relación con Teshuvá, y Umal Hashem lo queja et levavja et levav zarajá, decir que Hashem te va a hacer el brit milá de tu corazón, tiene una relación especial con lo que es Teshuvá y Tfilat, Tzedakah y Teshuvá, Ma'avirim, Etroa, Gezerá, cambian los decretos y hacen que la persona se pueda sentir más cercana a Hashem. Y el Magid Mimesrich solía decir que el mes de Elul es un mes, como es un mayal, un ejemplo, a que todo el año una persona cuando tiene que hablar con el rey tiene que hacer todo un protocolo y un proceso para poder tener una audiencia privada con el rey. Tiene que escribir una carta y esa carta pasa a un montón de cernidores hasta que algún ministro cercano al rey considera que vale la pena que el rey reciba a esta persona en sus aposentos privados. Y puede tardar a veces una cita con el rey 1 año, 2 años, hasta que el rey, si tiene ganas y buen humor y un empleado y el correo llegó y todo el proceso que tenía que pasar, llegaba en las manos de este ministro la carta, y el ministro decidía, bueno, está bien, se me hace lógico el motivo para que esta persona pueda hablar con el rey. La iban a buscar y la llevaban, y podía tomar mucho tiempo. Pero había un mes en el año que el rey no necesitaba sacar audiencia para hablar con él. El rey iba a las calles de su reinado. Durante ese mes se organizaba que un día esté en un pueblito, el otro día esté en otro pueblito, y toda la gente que quería hablar con él podía hablar con él. No había restricciones de habla con el rey. Y el Magid Mimesrich decía que el mes de Elul es ese mes de cercanía con Hashem, de cercanía con Hashem, no de cercanía, de cercanía con Hashem tan grande, porque es lo que se llama Amelech Basadeh, el rey está en el campo y cualquier persona que quiera se puede acercar con él a hablar. El mes de Elul tiene que ser un mes de extrema alegría para los Yudim y de aprovechar el tiempo, no tiene que ser un mes de miedo. Las fiestas, los Yamim Noraim, Noraim, Norá quiere decir terrible, pero no es la expresión Norá, aparte de algo que es Man Norá, Macomase, cuando dijo Jacob vino, cuando se dio cuenta que se quedó dormido, lo que dijimos la otra vez en Naví, en la escalera esa, que si Betel cerca de Jerusalén, o como Rashi trae una de las explicaciones, que la escalera estaba inclinada y que pasaba por Beersheba y pasaba por Betkel y llegaba a Jerusalén, o la segunda explicación que dijo la Mora Miriam, que es que Hashem hizo Kfitzat Derech, como que dobló el camino, y Betkel en ese momento apareció Jerusalén en Betkel. Y vamos a ver en Naví que algunos dicen que era Shiloh también ese lugar. Pero bueno, Norá, Jacob dice, wow, qué lugar tan sagrado, y yo no me di cuenta. Norá no es nada más en una implicación de algo de terrible, como terrible en una connotación negativa, sino algo como realmente fuera de lo normal, algo que es increíble. Vamos a tratar de Besat Hashem ahora en el mes de Elul, que tenemos algunos jueves, poder hablar un poquito de la importancia que tiene el mes de Elul, pero ya que hoy todavía no es Mamash Elul, hoy es el 30 de Av, dije, bueno, hoy terminamos, bueno, no terminamos, vamos a acercarnos un poquito más, a avanzar un poquito en Mishle, y ya a partir del próximo jueves empezar a suplir, vamos a decir de alguna manera, las clases de
Mishle con cosas que tengan que ver con el mes de Elul, un mes de preparación. Elul en arameo, ustedes saben que los meses del año que usamos, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, todos estos meses en verdad no son nombres en hebreo, son nombres en arameo. En hibrid no hay nombres en el mes. Bueno, algunos nombres sí hay, por ejemplo, el mes de Heshvan es el mes de Bul, y el mes de Iyar, el Naví lo llama como el mes de Ziv. Pero en verdad, los meses en hibrid no tienen nombres propios, tienen nombres de días. En portugués, a lo mejor la Mora Raquel creo que vivió en Brasil un tiempito, en portugués los días de la semana son como en hibrid, es primera feria, ¿no? Segunda feria, no sé si estoy nombrando bien, tercera feria, el primer día de la semana, segundo día de la semana, y en Ibrí también los meses es así, es según la Torah, ¿no? El primer mes del año es Nisan, el segundo es Iyar, y así el mes de Tishrei es el séptimo mes, y el mes de Elul es el mes número 6 para la Torah. El mes de Elul se adquirió después cuando en Israel se destruye el Bet HaMikdash y se dispersa en la Golá, en el exilio. Los Yudim empezaron a hablar mucho arameo, que era un idioma estilo como el Yiddish de hoy en día. Bueno, la verdad no sé quién hable, parte de los Hasidim, muy poquita gente litaí habla Yiddish. El Yiddish es un idioma que se está como olvidando un poquito, pero era un idioma que se inventó Lejatjila en Europa como para mantener la identidad judía. Y el arameo también, ¿no? Los goim no sé si hablaban mucho arameo, más bien hablaban bablí. El arameo es una conjunción del hibrid con el árabe, un poquito así, y la Gemara está escrita, casi todo el Talmud Babli está mucho escrito en arameo, el Zohar está casi todo escrito en arameo, es un idioma que tiene mucha kedushá, que dicen Jajamim, que ni siquiera los malajim entienden ese idioma, y que por eso el Itgadal, el Kadish está escrito en arameo para que suba directamente al Shamaim, es un idioma no más que la Shona Kodesh Hasu Shalom, pero es un idioma que tiene mucha potencia. Elul en arameo significa retrospección, espía. Cuando la Torah habla en la parashá de Shelach, que Moshe Rabbeinu ayer le dice Shlach lejan Hashim, manda para ver Yerraglu et Aretz y que espía en la tierra, el Targum Unkeluz, que tradujo Unkeluz Ager la Torah en arameo, escribe ahí Vete Alelula, con Taf Alef Lamet Vav Lamet, como el mes de Elul, y ustedes espíense, hagan un trabajo de introspección, de espionaje personal a cada uno, en qué cosas cada uno puede ir arreglando, en qué cosas cada persona puede ser mejor, qué cosas cada uno puede superarse como personas. Ahora en todo este tema de aislamiento, creo que ayer nos está dando un poquito la oportunidad de poder pensar. Yo creo que ya tuvimos bastante tiempo de pensar, ya no necesitamos más tiempo para pensar, ya podemos conectarnos más con la gente. Y bueno, Mina Shamaim, las cosas no se dan de casualidad, todo es de Ashgaha Pratit. Y el Perek Het que nosotros vamos a empezar a hablar ahora, Shlomo Amelech, en su discurso de tratar de convencer a la gente, utilizó el método que la Torah siempre utiliza, que es primero el Sur Merah. Entonces, el final del Perek Zain, que nos brincamos un poquito de Pesukim, no porque no sean importantes, Hasu Shalom, porque cada letra de la Torah es especial, es única y es muy importante, y afilo una Yud que falta en un Sefer Torah volvió, hace pasul, hace inaceptable el uso de ese Sefer Torah, y en el Tanaj no usamos Tanaj de pergamino, pero si Shlomo Amelech decidió hablar y repetir es porque es necesario. Pero nosotros, por falta de tiempo, yo me tomé el atrevimiento de resumir un poquito los pesukim que hablaban en la parte del Sur Merah, la conducta de un yudí, el trabajo de un yudí y en la forma de que Hashem nos creó a nosotros es que nos creó como en dos partes, en la relación de cómo tenemos que comportarnos. Parte número 1, apártate de lo que está mal. Parte número 2, acércate a lo que está bien. Está el Sur Merah y está el Asetov. Son dos formas que nosotros tenemos que servir a Hashem. No se puede escoger. No es que uno escoge, yo soy Sur Merah y entonces no hago Asetov. No, son dos partes que forman una Hetzi, es Sur Merah y Asetov. Nada más que hay situaciones en la vida o por la forma y el carácter y el temperamento que tiene una persona, que hay Neshamot
que tienen una tendencia de que ellos son más surmerá, y hay otras personas que son más aceto, pero todas las personas tienen un surmerá y aceto, que lo hablamos varias veces en Naví, que es lo que el Rambam, el Maimónides dice, que todas las personas tenemos un pedazo de Irá y de Abba. La reverencia hacia Boreolán viene a meternos a nosotros, el hecho que cada yudí nace con una cosa natural de tenerle miedo a Hashem, de honrar a Hashem en una parte reverencial, implica el surmerá. Surmerá es todo lo que es no hacer, aléjate de lo malo, todo lo que son las mitzvot lotase, si las quisiéramos poner en una cajita, las tendríamos que poner en la cajita del surmerá. Y después viene todas las partes de mitzvot de hacer top, que pondríamos en las cajitas de Ahabá. Lo que motiva a una persona, cuando quiere, por ejemplo, una persona a otra persona, lo que lo motiva a no contradecir a la otra persona o hacerle caso a la petición que esa persona quiere es la parte de irá. No irá de tenerle miedo, traducido literal, le tengo miedo que me castigue, que también está bien en la relación con Hashem, pero vamos a decir en las relaciones interpersonales, con los padres. Con los padres existe kabod y existe morá, morá con alef, no morá de maestra. Y la Torah así dice, Ish imo be'aviv tirau, be'chatotai tishmoru ane Hashem, parashat kedoshim. Pero en la parashá de Shemot, en el Sefer de Shemot, en la parashá de Yitro, en la Aseret Adibrot, la Torah ya había dicho antes, Kabede tadija betimeja. Y aquí es lo que todos sabemos, que en relación a los padres, hay mitzvot que nosotros tenemos que hacer hacia los padres. Por ejemplo, ocuparnos que nuestros padres tengan ropa, tengan comida, tengan un lugar tranquilo y seguro para vivir. Y aparte los hijos tenemos la responsabilidad de no hacer cosas en contra de los padres. Por ejemplo, no los podemos llamar por su nombre, no los podemos contradecir, no podemos hablarles mal. Todos los no entrarían en lo que es morá. Ish imo be'aviv tirau. Ahí la mamá tiene un poquito de preferencia, vamos a decir. La Torah la nombra a la mamá primero, y ahí los jajamín dicen ¿por qué? Porque los hijos generalmente se supone interactúan más con la mamá que con el padre. Entonces, por esa confianza y por esa relación, a lo mejor los hijos pierden un poquito el respeto. Entonces, en la relación a todos los nos, tienes que tener más cuidado con tu mamá que con tu papá. No quiere decir eso de que no hay que tener cuidado. Pero en relación de kabod, de honrar, de honor, el padre está antes. Por eso es que cuando un hijo, el padre le dice una cosa y la mamá le dice otra cosa y está en esa situación conflictiva de que no sabe a quién hacerle caso, la verdad es que alágicamente, al menos que sea una cosa que vaya en contra de la Torá, que eso ya dijimos que no hay nada que pueda superar a la Torá, no como Yerobam o Mijá, que pensaron que las mitzvot interpersonales son más importantes que la Torá. La Torá no hay nada que sea más importante. Si al filo que un papá le diga a uno no puedes cumplir Shabbat, uno no puede hacerle caso. Hay otras cosas también que uno no tiene que hacerle caso al padre, alágicamente hablando, por ejemplo, para escoger una pareja. Los papás te pueden orientar, te pueden ayudar, porque ellos tienen experiencia de vida, pero si realmente a una persona, no sé qué palabra usar, porque enamorarse uno no se puede enamorar. No sé, le gustó mucho a alguien que los papás no están de acuerdo con esa relación y esa persona quiere seguir con esa relación, la verdad es que alágicamente uno no tiene que hacerle caso a los padres y se puede casar con esa persona aunque los padres no estén de acuerdo. No le conviene a esa persona, porque los padres seguramente si son papás normales y todo tendrán sus argumentos y es una tontería que uno no les haga caso. Pero al final, el destino de la vida uno la tiene que elegir por uno mismo. Entonces ahí la Torah exime a la persona de hacerle caso a los padres. O otra mitzvah, por ejemplo, Yeshuva Aretz, ir a vivirse a la tierra de Israel, no hace... si alguien quiere hacer aliyá y por hacer aliyá tiene que dejar a los padres o por buscar parnasá se tiene que alejar de los padres, no tiene que sentirse una culpa o una irresponsabilidad, dejé a mis papás en otro país, es la parnasá de uno o es Yeshuva Aretz, etcétera, etcétera. Pero bueno, Mina Shamayim Be'ashgaha Pratit, el Sur Merá ya lo vimos la semana pasada en el final del Perek Zayin. Y ahora la Torah, el Mishlén, el principio del Perek Het
habla en un conjunto de los primeros pesukim del Perek Het, tratando de mostrarnos todas las cosas positivas de la Setov. ¿Qué diferencia tan grande hay entre cómo se manejan las cosas negativas en este mundo y cómo se manejan las cosas positivas en este mundo? Las cosas positivas en este mundo, según Shlomo Amelech, Shlomo Atzadik, tienen que ser siempre de una manera clara, de una manera visible, de una manera que se escuche, que se vea, que sea con una claridad suficiente que la persona pueda tener acceso a esa información o a esa moralidad o a ese manejo de emociones como tiene que ser. La semana pasada dijimos que el camino que maneja una mujer que no es una mujer adecuada, que es la comparación del Yetzer Hará con la conducta que tiene la persona, es que busca los lugares oscuros, busca la niebla, busca la confusión, busca la vulnerabilidad, que es así, el Yetzer Hará es muy pícaro en eso, por eso agarra a veces a personas que tienen menos defensas emocionales fuertes, puede ser que tengan autoestima baja, o sean personas hipersensibles, que el Yetzer Hará puede con ellas de una manera más fácil, porque las agarra en esos aspectos oscuros que tenemos las personas a veces. Y cuando confrontamos al Yetzer Hará y prendemos la luz, ahí el Yetzer Hará o las cosas raras y las cosas feas, en ese momento se desvanecen, se desaparecen. La luz de la Torá, que en varios pesukim que ya lo vimos, Kiner Hashem Nishmat Adam, etcétera, etcétera, la luz hace ese efecto de confrontar a la persona y que la persona pueda ver las cosas con una claridad superior, y por eso la luz es comparada, no por eso nada más, pero por eso hay muchas cosas más, la Torá es comparada con todo lo que es luz, es claridad, grita no como gritona, sino grita que se escuche, que se vea. En cambio, las cosas que uno tiene que hacer que no están bien, siempre uno trata de hacerlas por abajo, calladito, que nadie se entere, que nadie sepa, ¿no? Los típicos, que no le digas que yo te dije, que me dijo, que no se dé cuenta, que vamos a tratar de hacerlo que parezca que es de casualidad, pero en realidad está súper planeado, todas las cosas por abajo, así como hace la víbora que se va por abajo y parece que nadie la escucha, está ahí y de repente, plum, va y mete su veneno. En cambio, la Torá y todas las partes propositivas que tiene la persona, todas las partes proactivas que tiene la persona, no necesitan esconderse. Y eso es lo que dicen Shlomo Amelech en Mishle, para las que tienen el libro, y para las que no también, para que sepan, es el Perek Het Pasuk Aleph. Y dice, Alo Chochma Tikra Utvuna Titen Kola. Jochma, dijimos varias veces que aquí cuando habla es la Jochma de la Torá. Entonces dice Shlomo Amelech, ¿acaso la Torá es la que está gritando? La Torá es la que grita. La Torá es que es la Jochma. ¿Qué es Jochma? Dice el Maharal Mi Praga, muy interesante lo que él dice. El Maharal agarra la palabra Jochma y la divide, intercambiando las letras, y dice que la Jochma es Koach Ma. La Torá Kedoshá es lo que hace del ma, del algo, de las cosas, koach, es lo que le da la fuerza, lo que le da el argumento de existencia a las cosas, es la Torá. Nosotros estamos acá, vivimos en un mundo y el argumento que nosotros justificamos, tenemos que justificar nuestra existencia, es porque nosotros tenemos un apego a valores, que los valores esos son intrínsecos, inamovibles, inagotables, porque la Torah es infinita, del koach de la Torah. Eso es lo que hace la Torah. Y ma, ¿qué es ma? Ma quiere decir ¿qué cosa? Las cosas que son físicas, ¿sí? La Torah es la que le da la fuerza. Y ma suma en Gimatria 45. Y Adam suma en Gimatria 45. Lo que justifica que existamos, que exista la humanidad, es el ma. Y el ma lo justifica el koach. Nosotros le tenemos que dar el koach a lo que es el ma. Jochmata Torah es la que hace que gracias a esa Torah existamos nosotros y exista el mundo. ¿Qué es lo que le pasó a Moshe Rabenu cuando sube al Shamaim a recibir las lujot? Y los malajim le dicen a Boreolam, ¿cómo le vas a dar? Hemdag Nuzah,
Taf, Kuf, hay no sé cuántos, de Taf, Kuf, 500 y pico de Dorot, antes de que crees el mundo, escondiste la Torá y se la vas a dar a un Yetzur Isha, a una criatura humana de carne y hueso que nunca hay garantía de cómo se conduce, seres humanos que asesinan, seres humanos que roban, seres humanos que mienten, a ellos les vas a dar la Torá. Mejor deja la Torá aquí en el Shamaim, Sitna otja la Shamaim, deja tu belleza aquí arriba, Ma enosh kitiskerenu, ubenadam kitifkedenu. ¿Qué es el ser humano que le vas a dar un picadón, un préstamo, un regalo tan grande? Ellos no, la verdad es que no lo valen. Y Hashem no le contesta a los malajim frente a ese argumento. ¿Qué hace Hashem? Hashem le dice a Moshe Rabenu, contéstales tú. Entonces, seguramente esto lo oyeron, es una Gemara en Masaje Shabbat. Moshe Rabenu dice, Hashem, tengo miedo, ¿cómo me voy a meter con malajim? Entonces Hashem le dice, no tengas miedo, agárrate del Kisea Kabot y contéstales. Y a Moshe Rabenu se le ocurre un argumento muy bueno. Y dice, Moshe Rabenu, la Torá no es para ustedes porque ustedes no tienen una parte física. La Torá, las 613 mitzvot, son casi todas de hecho, son mitzvot que se cumplen con el cuerpo, incluso lo que son jobot alevavot, lo que son mitzvot que se hacen con el corazón, con la mente también es física, no es algo espiritual. Las mitzvot, para cumplir las mitzvot se necesita un cuerpo. Entonces Moshe les pregunta, Klum yesh lachem, ¿ustedes acaso tienen papá y mamá, no? Entonces no pueden cumplir Kabed Tarija Betimeja. Ustedes trabajan 6 días a la semana que necesitan un día para descansar, ¿no? Ustedes matan, ustedes roban, ustedes tienen Yetzer Hará para codiciar, ¿no? Ustedes tienen manos para ponerse tefilim, ¿no? Entonces, ustedes no son candidatos a recibir la Torá. Y en la Gemara ahí dice, y ahí los malajim ya no pudieron contestar nada, y no solamente que no le impidieron el paso a Moshe Rabenu, sino que lo ayudaron, le contaron secretos de la Torá, etcétera, etcétera. La verdad es que sobre este Mahamar Hazal hay muchas preguntas. No es el momento ahorita porque no estamos en Shavuot, pero la pregunta que salta mucho a la vista es que los malajim eran bobos. Los malajim no sabían lo que está escrito en la Torá. Los malajim sabían perfectamente lo que está escrito en la Torá. Y los malajim sabían perfectamente que nada más el humano puede cumplir la Torá, que en el Shamaim no se puede cumplir la Torá, que para poder cumplir la Torá hay que tener una vida física y terrenal y hay que tener un Yetzer Hará. Y hay que trabajar con el Yetzer Hará y pelearse contra el Yetzer Hará y doblegar al Yetzer Hará para que nos haga caso. Y ese es el conflicto de los 120 años que una persona tiene. ¿Cuál es el... ¿Qué Hidush vino a decir aquí Moshe Rabenu a los malajim? Entonces contesta el Saraf Mibrisk, uno de los antepasados del Brisker Rov. El Saraf, le decían Saraf porque era una persona muy sharp, era como un ángel de su santidad y muy, muy fuerte de carácter en lo que decía, pero más que nada era muy, muy santo. Entonces él dijo que por supuesto que los malajim sabían a lo que iban. Nada más que los malajim le dijeron a Hashem, la Torá no es nada más la parte de las mitzvot. La Torá es una Torá que tiene Hidushe Torá, que tiene secretos, que tiene cosas, que hay una parte muy, muy abstracta que tiene la Torá, toda la parte cabalística, toda la parte de secretos de la Torá, toda esa parte abstracta que tiene la Torá, danos a nosotros. Y Moshe Rabenu le contestó a los ángeles, la Torá viene con paquete completo. Si tú no tienes la capacidad física de poder cumplir la Torá, tampoco se vale que quieras llevarte de la Torá la parte que es abstracta. Para entrar al paquete de la Torá necesitas tener las dos cosas. Necesitas tener un físico que te llame, que te vuelva loca a no cumplir la Torá, y pelearte contra ese físico y poder contradecir ese físico. Y aparte, Hashem te da de regalo, te da de la segunda parte de la Torá, que son toda la parte de Hidushim de Torá, de cosas nuevas, de secretos, de Kabbalah, de Remes, de Drash y de todas esas cosas. Entonces es lo que aquí viene a decir Shlomo Amelech. ¿Aló acaso la Jochma Tikra, la Torá te llama, dice Rashi, aló a Torá Majrezet Alejem. La Torá está gritando, la Torá grita, la Torá te llama y la Torá te dice
que tienes que ser una buena persona y que te tienes que comportar bien. Nada más una persona tiene que generarse a uno mismo esa sensibilidad de poder escuchar a la Torah, ¿sí? Como dice la Gemara, hoy la Emle, el Bonash, el Torah, pobrecita la Torah, la vergüenza que pasa, porque todos los días hay una Batkol, hay una voz que dice eso, hoy la Emle, el Bonash, el Torah, qué pena que nadie me escucha, que como dijimos la otra vez el cuento ese del jajam que se encontró un niño y dice que estaba llorando, el Rab Mendel Mirrimano, lo dijimos en Pirkei Avot, que dijo que se encontró con un niño que estaba llorando y él le preguntó al Rab, ¿por qué estás llorando? Y dijo, porque estaba jugando a las escondidillas y me escondí y parece que se olvidaron de mí, estoy hace media hora aquí y nadie me vino a buscar. Y así Hashem a veces también nos dice a nosotros, Él juega con nosotros a las escondidillas, nada más que nosotros tenemos que aprender a buscarlo. Y con la Torah es lo mismo, la persona tiene una obligación de volverse sensible a ese grito que la Torah está diciendo, vengan, estudien, vuélvanse personas sabias, vuélvanse personas finas, apliquen el estudio de la Torah a su vida diaria. Utvuná, y la segunda parte de la Torah, la parte que es más de sacar conclusiones, de entender Dabar, Mitoch Dabar, Titenkola, ella también grita. Vamos al Perush del Gaón Mivilna. El Gaón Mivilna dice que estos pesukim vienen a enseñarnos las cosas que son al revés de los pesukim últimos que habló Mishle el Perek pasado. Así como el Perek pasado habló de robo, habló de cosas que se hacen ocultos, aquí es Ipuj. El Efej es al revés de la Isha, esta mala, es al revés. Esto representa el Koach del positivismo, el Koach de la luz y de las cosas buenas. A Jochma Tikra Beit Galia. La Torah es una cosa que está Beit Galut, está en descubierto para que la persona sea muy, sea la Torah accesible a esta cosa. Pero la otra cosa que dice el Gaón Mivilna es que cuando una persona se acerca a la Torah, no se tiene que acercar sigilosamente, como que a una persona le da vergüenza ser religiosa. No, dice el Gaón Mivilna, Ein tzarich leitvayeshva. No hay que tener vergüenza de decir que uno es religioso, de decir que uno es yudí, no tiene que tener vergüenza. Eso es algo que se ve. Y a filo a veces nosotros pensamos que nadie se da cuenta y que por lo menos en el caso de las mujeres, que no vamos con kipá en la calle ni nada, y no hay una forma de que alguien se dé cuenta que somos judíos. ¿Por qué? Porque usamos falda. Muchísimas goyos también usan falda. ¿Por qué? Porque nos tapamos el manga larga y bueno, cuando hace frío, hoy es un día en la Ciudad de México bastante, bueno, no sé, yo tengo mucho frío. Hace frío, la mayoría de la gente yo creo que va a salir con chamarra o ya salió con chamarra a la calle. ¿Cómo sabe un goy cuando una mujer es judía o no? No sabe. Pero a veces algunos goy tienen esa sensibilidad y perciben, o a lo mejor porque tuvieron alguna experiencia y saben o no, pero perciben a la parte esa, a lo mejor porque tenemos otro color de piel, quién sabe, yo qué sé, no sé. La cosa es que una persona lo tzarich leit vayeshva, una persona no tiene que tener miedo de decir que es yehudí. Como llamarle mala, ¿sí? La Torah tiene 4 formas de interpretación, que es el pardés. Y por eso, aquí va a decir, bueno, los psukim anteriores también dijo, Tarona, Colá, Tikra, Marea Tomar, son leyonot diferentes de expresión que tiene la Torah y que la persona de alguna forma la tiene que descubrir. Lo mismo aquí también va a repetir 4 tipos de leyonot, de gritos o de llamada de atención que dice la Torah. La Jochma dice Kriá, la Tvuna Titenkola, ¿sí? que eleve la voz y después va a decir Berosh Meromim, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces la Torah lo que quiere decir aquí, el Mishle lo que nos quiere decir a nosotros es de que la persona tiene una obligación de buscar oportunidades de apertura para que la persona pueda estudiar Torah y que no se apene por ese estudio de Torah. Las cosas buenas
salen a luz de manera abierta, no se esconde. Se esconde generalmente lo que una persona tiene que esconder, son cosas que a lo mejor no están buenas, pero las cosas buenas la persona no tiene que esconder. No se refiere a esto, a que una persona tiene que andar presumiendo, yo soy una buena persona, yo soy un balse de acá, o lo que sea, sino se refiere a la capacidad de aprendizaje que tiene la persona en relación a estudiar Torah, que sea una cosa pública. La Torah está al acceso de la gente, no es algo que hay que esconder, y Baruch Hashem ahora mucho menos, que Baruch Hashem vivimos en países democráticos, gente que vino de Rusia o de otros lugares donde la idea del comunismo o los nazis, Barminano, ese tipo de cosas no permitían a las personas desarrollar su potencial religioso, pero Baruch Hashem hoy, yo creo que en la mayoría de los países del mundo los Yudim no tuvieran ningún problema de desarrollar y de salir a la calle a decir soy Yehudí y necesito estos requisitos. Obviamente en todos los lugares hay gente antisemita que a lo mejor va a poner Ikubim. Hace unos años en Europa varios países de la Unión Europea querían prohibir que se haga shejitá porque aducían que hacer shejitá es un proceso que el animal sufre, y tuvieron la gente de Europa bastante nervios, pues se tuvieron que juntar. Hay un Igut de Rabanim de Europa, se juntaron varios Rabanim europeos y hacían juntas, etcétera, etcétera. No supe qué pasó al final, me imagino que lograron que por lo menos la ley pasara a otro lugar, porque no se supo, bueno, yo por lo menos no me enteré que si se prohibió la yejitá completamente o no. Supe que hubieron problemas en Europa en relación a la yejitá, pero me imagino que no habrá pasado a mayores, porque los jajamim les habrán explicado a los gobiernos o a los movimientos, no sé si eran movimientos ecológicos o movimientos en defensa del animal, que la yejitá la verdad es un tipo de matanza, que el animal es casi lo mínimo que tiene que sufrir. Pero bueno, en el mundo loco donde nosotros vivimos, mucha gente perdió el equilibrio para qué están hechos los animales y piensan que el animal tiene un lugar de mayor importancia que los mismos seres humanos. De hecho, a mí me tocó salir en esta situación de encierro, no me tocó, salí porque quise, no es que tuve que salir a caminar sola en Masaryk o acompañada, y me tocaba en la avenida Masaryk ver gente con perros. Gente, a lo mejor gente con gente, poquita gente, salía o con perros o con bebés. Eran las dos situaciones que uno veía mucho. Ahora no, Baruch Hashem, pero en el mes a lo mejor después de Pesaj o una cosa así, cuando uno salía a Masaryk a caminar, es lo que veía, gente con perros o gente con bebés. Pero bueno, Pasuk, Bet, Berosh, Meromim, Ale Darech, Hashem se para en la parte de arriba, en las alturas, en Ale Darech, lo que explica el Metzudat Zabir y Metzudat Zion, son en las partes donde se cruzan los caminos, donde hay gente, donde hay población. Bet, Netivot, Nitzaba, se para en lugares donde están las casas, que están en las cuchillas de los caminos, que en la antigüedad ahí se ponían los mercaditos y la gente iba porque eran como ciudades que eran gvulim, eran gvulot, eran límites entre ciudad y ciudad, y ahí ponían, dice Metzudat David, ponían tienditas y ahí vendían vino, pan para la gente que iba y venía como se dice, como mercados. Y en todos en esos lugares ahí se para la Torá en diferentes aspectos de la Torá, dice el Gaon Mivilna. Para la gente que no sabe nada, entonces está el aspecto de la Torá, que es la parte que es superficial, que hay que explicarle a esa gente lo básico del cumplimiento de Torah y Mitzvot. Para la gente que sabe un poquitito más, ya hay que profundizar un poquito más, y para la gente que ya sabe más todavía, tiene que buscar un nivel de profundización y de filosofía todavía más superior. Y el Gaon Mivilna dice, a nivel que la persona está en un nivel de capacidad de poder estudiar más, tiene una obligación moral de aprender más. Uno no puede quedarse en ese nivel. Si una persona ya tiene capacidad de estudiar un nivel más alto, no puede quedarse nada más en un nivel más superficial, bajo. Tiene una obligación moral de elevar sus conocimientos según las capacidades que uno tiene. Por eso muchos dicen,
de que si hay personas que tienen un nivel cognitivo, un nivel de inteligencia alto, no puede conformarse nada más su día con que dijo su Perek de Teilim y eso, porque recitar Teilim no es una cosa complicada. Para recitar Teilim ni siquiera se requiere de entender mucho el Teilim que uno dice. Entonces, si uno tiene una capacidad cognitiva elevada, tiene que utilizarla, no tiene que conformarse con leer Teilim cuando puede estudiar Torah en niveles muy altos. Eso no quiere decir que no hay que decir Teilim, Teilim hay que decirlo igual, pero no considerar que yo ya dije mis peraquín de Teilim en mis cadenas y ya con eso cumplí. Necesito la otra parte mía de llenar mi alma y llenar mi cerebro con cosas de Torah que tengan un nivel intelectual, que sean un reto para la persona. Eso es lo que dice el Gaón Vilna, por eso está aquí detallado diferentes lugares a donde se encuentra la Torah. Y viene en el Pasuk Gimal y dice, Leyat Shearim, Lefi Karet, ¿sí? Junto a las puertas, en donde está el Karet. El Karet es un lugar con Kuf, no Karet de Karet, sino Karet con acento en la Kaf, en la Kuf, Karet. Karet es un lugar donde está junto al portón de la ciudad, donde la gente se acostumbra, como una plaza, digamos, como la plaza de la ciudad, donde la gente ahí se reunía. Ahí Leyache Arim Lefi Karet, Mebo Petahim, a donde está la entrada de las puertas, Tarona, la Torá se pone a gritar. No viene de la Shon Riná de alegría, sino Tarona de Tizakna, de que la Torá grita. ¿Y qué grita la Torá? ¿Qué está gritando la Torá? Alejem y Shimekra. Yo los estoy llamando a ustedes, seres humanos. Colí el Bne Adam, mi voz va hacia ustedes, hacia la humanidad. Y aquí hay una cosa muy importante que Shlomo Amelech nos viene a enseñar a nosotros, que la Torá es una Torá de fácil acceso, no es una Torá complicada, es una Torá que la persona, obviamente, hoy en día, si una persona no busca clases de Torá, no va a encontrar a la Torá así de fácil. Pero en la antigüedad, que el 100% de la gente que ya sabía Torá y Mitzvot, era muy accesible tener la oportunidad de poder estudiar Torá o Mitzvot. La Torá nunca fue una Torá elitista, que es para algún tipo de personas. Los seres humanos, nosotros los Yudim, la volvimos a la Torá elitista. Esa autosegregación que nos hicimos a nosotros de religiosos, no religiosos, religiosos así, religiosos así, eso es un invento de nosotros mismos. La verdad es de que en la historia del pueblo de Israel nunca existió eso de... Hubieron gente que cumplía Torah y Mitzvot y hubo gente que no cumplía Torah y Mitzvot, pero esos de autoseparación, este es así, no existía antes. Cuando Hashem dio la Torah al pueblo de Israel o en la época de Shlomo Amelech, éramos todos iguales, todos hacíamos lo mismo, todos los 40 años en el desierto, casi todos nos portamos muy bien, y los que se portaban mal se iban automáticamente porque la transgresión era tan fatal que ya no podían justificar su existencia en un mundo tan especial. Eso es lo que dice la Torá. La Torá viene y te grita, la Torá viene y te llama y te está diciendo, el ejem, yo te llamo a ti también, no te separes, no hagas como hizo Elisha, que pensó que él era el ajer. A él no le estaban hablando, no. Al ejem a ustedes les estoy hablando. Mi voz va hacia todas las personas que se encuentran en el conjunto de la vida, no es a cierto tipo de personas. La Torah, él tiene que cumplir Torah porque él es religioso, ¿sí? Me acuerdo una vez cuando yo iba a la prepa, no sé si ahora se usa, pero Bismaní en el siglo pasado, Pashut en el siglo pasado, se acostumbraba en algunos ambientes. Yo estudié mi preparatoria en una escuela que era separada, hombres y mujeres, pero recibía gente de diferentes lugares. Habían chicas que cuidaban Shabbat, habían chicas que no cuidaban Shabbat. Entonces estaba muy de moda en lo que sería hoy, creo que es primero de prepa, sí, aquí sería primero de prepa, porque ahí en Argentina hay 7 años de primaria y 5 años de secundaria, divididos de diferente manera, pero soft con soft siguen siendo de los 12 años. Creo que en primero de prepa es cuando uno cumple 15 años. Entonces estaba muy de moda hacer fiestas de 15 años, que me imagino
que aquí también está muy de moda. Era un tema que teníamos que hablar bastante en la escuela porque hay una ignorancia bastante generalizada sobre el tema de la fiesta de 15 años. Entonces nosotros los Yehudim, como siempre nos gusta copiarnos de lo que hace el mundo externo Goy, porque no nos alcanza para nosotros para ser felices nuestra propia herencia, nos gusta siempre buscar otras cosas, novedades y herencias de otras personas. Entonces dijimos, ¿qué tiene de malo? ¿Qué padre? Una chava cumple 15 años. Entonces le hicimos un bat a los 12 y ahora cumple a los 15 y en cualquier ratito se casa. Vamos a hacer una fiesta de 15. Pero si uno hace un análisis de lo que es la fiesta de 15 y uno hace y empieza a investigar, la fiesta de 15 es de mucha abodazara. Porque la historia de la fiesta de 15 años es de que la gente que respeta esa cultura, para decir, porque tengo cerca por acá, el Natsrut, a los 15 años era como la iniciación para la gente buscarle novia a sus hijos y eso, y hacen un teques en la Knessia, en el church, y es algo muy de Abodazara, la verdad no es nada Yehudi y no debe de hacerse. La verdad es que la mayoría de la gente que hace la fiesta, no la mayoría, nadie sabe que es por eso. Dicen, 15 años, qué padre. Entonces, en la escuela donde yo iba, muchas chicas hacían fiesta de 15 años con invitación y todo. Si uno tiene mucho dinero, la fiesta era más así. Y todo el mundo ya sabía en mi clase de que yo soy religiosa. Entonces, una vez entró tarde, como siempre, porque soy muy impuntual desde chiquita. Bueno, eso no sé si tienen culpa mis papás, no. Yo soy puntual. Entonces, entro a la clase y veo una chica que se veía alguien, estaba en el medio con muchas personas a su alrededor y no es muy difícil darse cuenta cuando uno está repartiendo invitaciones. Entonces le está repartiendo invitaciones a todo el mundo y yo digo, ¿y mi invitación? ¿Dónde está mi invitación? No, a ti no te voy a invitar. ¿Por qué? Porque tú, como eres religiosa, no vas a venir. Está bien. La verdad es que el primer impacto que uno tiene cuando uno le dicen eso y tiene 14, 15 años, yo no era de las más grandes de la quita, es qué mala onda. Me acuerdo que volví a mi casa y le dije a mi mamá que estaba muy ofendida. Si igual ella sabe que no voy a ir a la casa de ella, porque sabe que es una fiesta mixta y yo no voy a ir, ¿qué le molesta gastar una invitación y darme? No. Y no, me costó trabajo un tiempo entender, hasta que hoy, que ya soy muy vieja y entiendo de que qué bien que no me dio la invitación. Es decir, para ella en su cabeza, yo representaba una parte que no soy accesible a eso. Yo no voy a ese lugar, entonces yo no voy a ese lugar, ¿para qué me invita? Y la verdad, en el fondo, es una cosa que uno se tiene que sentir bien en eso. A lo mejor el primer impacto para una chava inmadura de 15 años es qué mala onda, ¿por qué no me invitaste? Si igual no iba a ir, me hubieras invitado igual. No, qué lindo que no nos invitan. Qué lindo que muchas cosas el mundo Goy tiene, que sabe que los Yudim no le entramos a eso y ni siquiera nos invitan a formar parte de eso, porque saben que nosotros somos diferentes, que vivimos diferentes y que hacemos las cosas de manera diferente. Eso a algunos les molesta bastante. Hitler y Marx Gemó en su libro En mi lucha escribió eso antes, cuando estaba preso, muchos años antes de subir al poder, de que los judíos le vinieron a traer al mundo la conciencia. Qué lindo que el Goy se dé cuenta que nosotros le venimos a traer al mundo la conciencia, aunque los reviente, porque Ar Sinai es Milashon Siná, aunque uno está escrito con Samaj, el otro está escrito con Sin, pero suena lo mismo, les molesta. Al mundo Goy le molesta esa conciencia que nosotros creamos en el mundo. Qué lindo que les moleste, así no nos molestan ellos a nosotros. Pero eso es lo que dice Shlomo Amelech. Shlomo Amelech viene y dice, la Torá viene a generar conciencia en la humanidad y viene a gritar conciencia. No es nada más que la genera y la grita. Grita conciencia, grita, vuélvete mejor persona, acércate más. Hasta el punto que dice Shlomo Amelech en el Pasuk Hei, Avinu Petaim Orma. Entiendan, como dijo Raquel Arroyo la otra semana, los ingenuos, ¿sí? Los ingenuos que entiendan esa Orma, esa inteligencia, no Orma entendida como algo negativo, sino Orma como Segel, que los ingenuos entiendan, Uxilim y la gente tonta entienda también en su corazón. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo le puedes pedir manzanas a un árbol de peras? ¿Sí? Como dice el dicho, ¿no? No le pidas
peras al olmo, al árbol de nueces, no le puedes pedir peras, el árbol, cada árbol tiene sus frutas, es como que no le pidas algo a alguien que no lo puede hacer. Si estas personas son tontas, ¿cómo les vas a pedir que puedan entender? Si son tontas, no van a entender. Entonces el Gaón Mivina y otros mefarshim que lo que dicen acá es que está bien, si alguien nació, pobrecito, con poca capacidad intelectual, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas que el Naví las llama que son petaim, que son peti, porque se dejan llevar por una presión social externa o se dejan llevar por esa ignorancia. Si igual ya toda la vida nunca estudié en una escuela religiosa, no tengo ni la menor idea de cuáles son los valores religiosos. Hoy que tengo 20, 30 años me voy a poner a investigar cuáles son las cosas. Ese es un peti. No peti que nace con poca capacidad intelectual, sino peti es aquella persona que no le interesa ser mejor persona. Entonces sí hay un compromiso de esa persona de tratar de entender y de tratar de mejorar. Sal de tu cuadrito, sal de tu zona de confort, tienes que salir y tienes que aprender y tienes que entender. Dice el Ralbag, por lo menos ishtadlu, por lo menos trata tú de hacer el esfuerzo, leitiasher el ajojma, versov shezotorma. Eso es lo que yo considero de que es Jochma, dice el Ralbag. Trata de ser una mejor persona, trata de pensar con lógica, trata de ver más allá, trata de salirte de su cuadrito. Y ese pensamiento te yasher asegel el darkea ishtadlut. Eso te va a ayudar, como dicen los jajamim. Pitjuli petach que judó o que joró el mahat. Ábranme a mí la puerta como el hoyito o como la punta de la aguja, o como el hoyito que tiene una aguja para poderla enhebrar. Que pitjosh el ulam. Y yo les voy a hacer el resto del camino, yo les voy a abrir la puerta como una puerta del ulam, que era como la entrada al salón del Ejal del Bet HaMikdash, que era bastante grande. Entonces, la obligación que tiene la persona es la obligación de dar el primer paso, de hacer un cambio. No son fáciles los cambios. Nadie dice que es fácil cambiar, porque una persona, todos nosotros tenemos hábitos de conducta que ya están muy metidos adentro de nosotros y que nos cuesta bastante trabajo cambiar. Está bien, es cierto eso, nadie le está quitando fuerza a la dificultad que tiene un cambio. Eso es, la ciencia explica por qué es tan difícil cambiar un hábito, por qué es tan difícil para una persona que fumaba dejar de fumar, o para una persona que, yo qué sé, era una comedora compulsiva. Tiene que hacer todo un trabajo terapéutico y mental para poder cambiar un hábito. No es difícil cambiar un hábito, pero es posible, se puede cambiar un hábito. Hay reglas para seguir, hay que escoger el hábito que uno quiere cambiar y después mantenerse firme, escribir oraciones motivacionales en los espejos de la casa, buscar a alguien. El año pasado, justamente, Jodesh Elul del año pasado, hubo unas personas que me pidieron que dé un taller que hable sobre el cambio, investigando teorías. Hay teorías, no es así de fácil en el mundo. El tema del cambio es un tema muy hablado por sociólogos, por psicólogos, etcétera, etcétera. La mayoría de los consejos, fíjense qué interesante, el Pirkei Avot tantos años antes que lo dijo, hacele jarrab, uknele jajaber, es, si quieres hacer algo, agárrate un amigo que sea como tu personal trainer, que te coachee, que te vaya apoyando y que te vaya diciendo las cosas. Y más que nada, vuélvete repetitivo. El cerebro, ¿ustedes se acuerdan cómo es el músculo del cerebro? El músculo del cerebro tiene surcos. Tiene unos caminitos que no son lineales, son surcados, son así como, tienen una forma de surco. Entonces también es difícil, porque el cerebro, cuando ya se adaptó a cierto hábito que tiene la persona, ya el cerebro es muy así, Baruch Hashem por un lado, que ya cuando nos acostumbramos a algo ya nos quedamos en ese algo. Pero si la costumbre no está tan buena, esa costumbre, yo qué sé, vamos a decir, tomar mucho café o tomar mucha Coca-Cola o cosas que nos hacen daño, y tenemos que revertir ese hábito, y tiene trabajo,
pero en una oportunidad que el Rab Beto Ergas organizó un seminar de Kiruv, un taller que hubo de Kiruv, que tuve la oportunidad de ir, que fue en la Sefaradí, trajo a una persona, creo que era chilena, una persona que hablaba muy bien, se me borró el nombre. Muchas veces yo la quise traer a México para que dé charlas y pláticas, muy picudo, nada más que es muy cariño, muy caro también. Y él es un especialista en neurociencia, y él explicó que el cerebro, al tener surcos, se le hace muy difícil cambiar un hábito. Pero cuando el cerebro adquiere un nuevo hábito, cuando uno es constante durante un mes, él había dicho un mes, y después cuando yo di ese taller, había en ese grupo una chava que estaba estudiando, ¿qué era? Nutrición. Y ella me dijo que en nutrición les dijeron de que para cambiar un hábito no se requiere un mes, se requiere 21 días. Pero son 3 semanas, pero estas 3 semanas tienen que ser 3 semanas seguidas. Entonces, si una persona, por ejemplo, quiere dejar de comer pan, vamos a decir, porque está haciendo una dieta, y hay dietas, ahorita, ¿cómo se llama la dieta nueva? Que es cero carbohidratos, que tiene bastante controversia esa dieta, pero si sigue esa dieta tiene un problema en Shabbat, porque los 21 días tienen que ser seguidos, no puede fallar. Si una persona dice quiero empezar a hacer gimnasia, tiene que hacer gimnasia el viernes antes de Shabbat, que se organiza el viernes a la mañana temprano, y Mozae Shabbat también, tiene que ser 21 días seguidos, no se puede interrumpir. Y si esos 21 días uno hace ese hábito 21 días, el cerebro ya lo capta y ya lo agarra y lo toma como hábito. Es decir, es difícil cambiar un hábito, pero no es imposible. Es posible y se puede cambiar, y se puede quitarse los malos hábitos también. Y eso es lo que dice Shlomo Amelech aquí. Avinu Petaim Orma. Tienen que entender, hay que buscar cómo lograr hacer esos cambios. Uxilim Avinu Lev. Y la gente que es tonta tiene que entender que necesita cambiar, que tiene que haber un cambio en la conducta que tiene la persona. Dice el Ralbag, pónganse atención para poder hacer ese cambio. Leistadel beinyanima yunim. Trata, haz el esfuerzo, empieza a hacer las cosas. Y cuando empieces a hacer las cosas, Hashem te va a ayudar. No es algo que es absolutamente imposible. Es difícil, sí, pero no es imposible. Y dice el Radak sobre eso, esta gente que, ¿por qué el Naví la llama que es peti, que no sabe? Más que ingenua, la traducción en este contexto de peti es gente que es ignorante. Lo lamdu, no saben de lo que se pierde. Entonces, es lo que dice el Radak. Le fiche lo lamdu jochma u korela en petaim. Humani Omerlaem, ¿qué le puedo decir a una persona que no tuvo la posibilidad de poder estudiar Torah? ¿Sí? Si no sabes, tienes que estudiar, porque la Torah tiene toelet, dice el Radak. Rabbi David Cordovero. Rabbi David Kimji, Rabbi Moshe Cordovero es el Ramak. Rabbi David Kimji, el Radak, dice, ustedes tienen que buscar, si no sabes, tienes que aprender. No te exime el hecho que no sepas. Ahora dentro de muy poquito va a venir la parashá de Nitzavim. En la parashá de Nitzavim, Hashem, bueno, Moshe Rabbeinu, porque Hashem no habla directo con los Yudim en el libro de Barim. En la parashá de Nitzavim están los psukim tan conocidos que son Kikaro Beleja, Torah lo Vayamaimi, Velo Beberayam, Kikaro Beleja, Dabar Meot, de Fija, Ubilbabja, la Sotó. Moshe Rabbeinu le dice al pueblo de Israel que la Torá no está en el cielo para que diga no puedo subir mía alela no Shamaima, Velome Berlayami, no está del otro lado del mar para que digas no puedo cruzar el río o el mar, sino Kikaro Beleja, Dabar Meot, las cosas de la Torá son cosas fáciles de hacer. De fija en tu boca, ubilbabja en tu corazón, ubilbabeja la azotó para que la puedas cumplir. Entonces dice Taná de Beliau, que es un libro que cuenta Maasiot de Eliyahu Anabí, es parte del Midrash, de la Braita, de la parte de la Gemara que cuenta Midrashim. Dice que una vez Eliyahu Anabí se encontró con un pescador
y le preguntó al pescador, a Tacobea y Tim la Torá, ¿tú estudias Torá? Entonces el pescador dijo, no, yo no tengo tiempo, yo me dedico a la pescadería y no tengo tiempo y aparte no tengo segel. Nunca me educaron en una escuela religiosa. A mí mi papá me enseñó a montar redes y a pescar y se me odea, eso es lo que yo sé y Dachi, yo no tengo tiempo, no sé estudiar Torah. Entonces Eliyahu Anabí le preguntó, ¿y tú saliste de la panza de tu mamá sabiendo pescar? No, ¿cómo cree? A mí mi papá me enseñó. ¿Y aprendiste a pescar? Sí, Baruch Hashem, soy una persona que sé pescar muy bien. ¿Y qué? ¿Por qué aprendiste? Aprendiste porque tienes una motivación. ¿Cuál es tu motivación que aprendiste a pescar? Tener dinero para poder tener parnasá y poder vivir. Esa es tu motivación. Quiere decir que no es tu falta de conocimiento o tu falta de capacidad. Si tú realmente quisieras estudiar Torah, porque te motivaría a estudiar Torah, estudiarías Torah. Tú no estudias Torah porque no estás motivado a estudiar Torah, porque como nunca estudiaste Torah, no sabes lo que es la Torah. Entonces tu motivación es algo que te da placer. A mí me motiva, me gusta algo. Entonces cuando me gusta algo, lo hago. La gente floja, que le cuesta mucho trabajo pararse de la cama, si saca un viaje de vacaciones o se ganó un boleto a, no sé, a Miami, y el vuelo de Miami sale a las 5 de la mañana, ese día no le va a dar flojera pararse a las 2 de la mañana para ir al aeropuerto. Ese día no va a dormir toda la noche de nervios por si se le pierde el vuelo y no suena el despertador. Y esa misma persona que hoy la ves que está a las 5 de la mañana ya vestida haciendo el check-in en el aeropuerto, es la misma persona que ayer eran las 12 del mediodía y no se podía parar de la cama, no se podía parar de la cama. No quería pararse de la cama porque no había una motivación que lo llenara para eso. Eso es lo que viene a decir Shlomo Amelech acá. Si eres una persona que perteneces al grupo de Petty, no es que eres tonta, es que no estás motivada en esa área. Entonces tu obligación es motivarte. Busca motivos para que te guste. Y si no se te ocurre ninguno, llama a alguien o estudia, preocúpate y checa cuáles pueden ser los motivos que pueden ser buenos para ti, para que tú puedas estudiar Torah. Y la Torah no es nada más para los Taim, dice Shlomo Amelech, Shimu kinegidiman adaber. Yo también voy a decir cosas que son hashivut, que son cosas importantes, dibre negidut, dice Rashi, cosas que son importantes y hashuvim, importantes, un miftach sefatay mesharim, y son cosas para gente que también reconoce la verdad y reconoce lo que es lo correcto y lo auténtico. Esa es la grandeza, la sabiduría tan grande divina, porque eso nada más lo puede hacer Hashem, de que en la Torah todo el mundo se puede encontrar. Por eso dice Israel, es Roshete Bot, es acróstico, Yesh Shishim Ribot y otra Torah. Hay 600.000 letras en la Torah, que creo que si uno las cuenta no son más 600.000, creo que son 600.000, un poquito más. Pero lo que quiere decir que hay 600.000 letras es que todo el aspecto de todos los Yehudim del mundo se encuentran adentro de la Torah. La Torah es algo que le pertenece a todo el mundo. No importa, sabes mucho, sabes poco, estudias mucho, estudias poco, tienes mucho segel, tienes poco segel, eres mujer, eres hombre, eres niño. La Torah tiene esa magia que se adapta a la edad y a la evolución y a la inteligencia que tienen todas las personas. La Torah es buena para los Petaim y la Torah también es importante para los Negidim y para los Meisharim. Porque, dice Shlomo Amelech, Ki emet, porque la Torah es emet, la Torah es verdad, y la Torah es Ki emet yehegejiki, yo estoy pronunciando con mi paladar cosas que son de verdad, betoabat sefatai resha. Y eso molesta mucho, eso es una toabá, eso es una cosa abominable, las cosas que son dibre resha, las cosas que son falsedades, las cosas que son mentiras, las baratas, las cosas baratas que vende la calle sobre lo que es la vida y lo que son las cosas que son importantes que tiene que tener la vida, esos son dibre resha, son cosas que no tienen ningún sentido y que hoy las vemos más que nunca, cuánto cuidado hay que tener en toda la información que existe afuera en la calle distorsionada, que marea, a todos nos marea, a Filu, a la gente que nosotros podemos decir, ya sabe, también la marea.
las ideas, te conviene, no te conviene, haces bien, haces mal, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado. Cuando uno hace las cosas que son emet, ki emet y ki, entonces eso lo puede, esa fuerza del emet, de la verdad, la empuja, va en contra, conflictúa, choca con la otra parte del pasú que dice Betoabat Sefatai Resha, que es abominable lo que es lo que sale de la gente que es Rasha, que no tiene esa fuerza suficiente para poder confrontarse con la verdad. Y dice el Malbim una cosa muy bonita. Dice, ¿por qué la verdad? Así dice el pasú. Porque la verdad la pronuncia mi paladar. La verdad es de que el paladar, la función básica que tiene el paladar, que es el sabor de la comida, ¿no? Es lo importante que tiene el paladar. Entonces dice en Malvin eso. Dice, ajej, el paladar, uatoemetamahal, es lo que hace que nosotros probemos la comida. Veí melitza, este es un ejemplo del taamea mitzvot. Una persona tiene una obligación de buscar, de cuestionarse y checar por qué se cumplen las mitzvot. Las mitzvot no nada más se dieron para cumplir, las mitzvot se dieron para pensar, para analizar, para filosofiar, para discutir. También eso, uleayenban, y para hacer una investigación de las mitzvot. Gamem niflegu alaishim. Y sobre eso también hay mucha diferencia. Hay gente que tiene capacidad de absorción y de filosofiar en niveles altos. Hay gente que tiene un nivel de capacidad mental más chiquito, entonces a él le vas a explicar la Torah más en lo que es el pshat. Cada quien, hay ishim gedolim y así gubetabea mitzvot inyanim geboim. Hay gente grande que en cada mitzvah le puede encontrar un montón de cosas. Meinyanea nefesh, cosas que son del alma, ukshura y melokim, y eso está amarrado con Hashem. Veinyanea dibuka elokit, y una persona tiene que saber que cumplir mitzvot lo une con Hashem. Bejalut rujo al shombre mitzvotá, y cuánto Hashem cuida a las personas que cumplen las mitzvot. Kikol a mitzvot, todas las mitzvot, lefi sodam, tienen un secreto, mitzpenubam amitiut mekubalot que ceder a olam betikunam. Las mitzvot todas tienen en algún aspecto algo que vienen a arreglar algo a este mundo. Nosotros ni sabemos, ni conocemos, ni entendemos nada. Pero el Malbim dice que cada mitzvah tiene una conectividad con Hashem, que tiene una unión con el alma, con la neshama, y es el sod del nefesh. Vekishuram imametziut. Por un lado nos eleva mucho, mucho con Hashem, por otro lado nos amarra al metziut, a la realidad que nosotros vivimos, y nosotros bajamos, dice el Malbim, oradat a elokut. Nosotros bajamos a Hashem cuando cumplimos las mitzvot, beashefa, beajibur, a olot, a alotam, beyeridatam, aliedea mitzvot. Nosotros, parece Kabbalah el Malbim, ¿no? Y el Malbim dice, nosotros cuando cumplimos mitzvot hacemos un jibur de orot, hacemos una unión de luces, de iluminación, que bajamos a este mundo cuando nosotros cumplimos mitzvot. Shekulam ema mitiot asher tegeban chochma beigayon asechel. Beseter u betzafun. Estemos conscientes o no estemos conscientes, cada mitzvah que nosotros cumplimos genera, crea, forma todo un mundo espiritual grandioso alrededor de nosotros. Y esa fuerza que nos da a nosotros cumplir las mitzvot, que tenemos que ser conscientes de eso, para que uno pueda ser consciente de eso tiene que estudiarlas. Porque si no las estudia y no sabe, las cumple, ¿por qué te paraste y hiciste netilas? Ah, no sé, mi mamá me enseñó, la mamá de mi mamá le enseñó a mi mamá, la mamá de la mamá de la mamá le enseñó, no sé, no. Tienes sodot, tienes un jibur, es una unión con Hashem, cada tfilá, cada mitzvah, cada maasim tovim que nosotros cumplimos. Ya no voy a entrar al otro pasuk para no quedarnos a la mitad. Lo último que dice aquí en el pasuk GT es Vetzedek kolimbre fi ein baem niftal beikesh. Tienes que saber que todo lo que es Torah de verdad,
lo que es auténticamente Torah, no tiene, dice Rashi, akmimiut. No hay cosas chuecas, no hay cosas que están así, más o menos. Las cosas que son realmente auténticas de la Torah son cosas amitiot y de verdad. Muchas gracias a todas, nos vemos Besat Hashem mañana en la clase de Parashá, Jodesh Tov Umborah, la que no dijo Yaleve Yabó, que diga Yaleve Yabó, tiene que repetir la midá, porque la tefilá de cada yudí es única, y no puede decir, ya, no sé, 5, 6, 8, 15 millones de Yudim dijeron la midá con Yaleve Abó y yo no la dije, Ferchi. No, hay que repetir la midá porque Hashem está esperando la midá con el Yaleve Abó de cada una. Muchas gracias, bye. Gracias, Morá. Gracias, Ruth.